Buenos días a todos. Es un placer de nuevo poder compartir con ustedes una palabra y algo de lo que Dios nos ha estado hablando a través de estos domingos. Si recuerdan, los domingos atrás hemos estado hablando acerca de el cuidado que Dios tenía con cada una de las, digamos, de los grupos. Primero con sus discípulos, cómo Dios llamó a sus discípulos, luego cómo Dios tuvo cuidado y tiene cuidado de las mujeres, y luego cómo Dios tiene cuidado de los niños. El día de hoy vamos a estar hablando de la misión principal por la cual Jesús vino a la tierra, y es la salvación para los perdidos. Y no sé si a ustedes les ha pasado en su vida, yo creo que sí, por eso están aquí, que en algún momento de su vida sintieron un vacío en su interior, un deseo de buscar lo espiritual, un deseo de buscar lo que Dios quería y había preparado para tu vida. Por ese deseo y digamos que por ese sentir también vino Cristo Jesús para hacernos libres de toda la maldad que teníamos y que tenemos en nuestro interior y para llenar ese vacío. Porque no hay nadie más en esta tierra que pueda llenar el vacío como Jesús, porque Él fue el que dio su vida por nosotros. Hoy vamos a hablar de cómo Jesús tuvo un plan y tiene un plan para ti que te sientes perdido, vencido, sin esperanzas. Cómo Dios quiere que tú vengas a sus pies. Y cuando estaba pensando en este tema, una de las anécdotas, una de las historias de la Biblia que más me gustaba y que más me gusta todavía porque me ayudaron y me ayudó a mí cuando estaba buscando llenar ese vacío, es la historia de Zaqueo. A lo mejor es una historia que le pasamos a veces por encima, ¿verdad? Leemos la historia de Zaqueo y vemos algo quizás insignificante, quizás una historia más de los milagros que hizo Jesús y de cómo Jesús transformó vidas. Pero para mí es una de las historias más impactantes, siendo quien era Zaqueo. Y podemos de esa manera identificarnos con Zaqueo porque ese Zaqueo era una persona perdida. Y vamos a empezar, primero que nada, orando para que Dios sea el que esté el día de hoy, para que Dios sea el que le hable a tu corazón. Porque como dice su palabra, si Él no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Entonces vamos a orar para empezar esta reunión. Padre amado, primeramente gracias por estar aquí, Jesús. Gracias por este privilegio, Señor. Gracias porque a pesar de las dificultades, Señor, aquí estamos para oír tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú por encima de todas las cosas, Señor. Que no sea yo, Señor. Que sea tu Espíritu hablándonos, Jesús. Ven a estar con cada uno de nosotros. Háblanos al corazón, Señor, y haznos ver tu gran amor, Jesús. Amén y amén. Y vamos a empezar leyendo el libro de Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 3. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y lo primero que vamos a ver van a ser algunas de las características que tenía este hombre Zaqueo, para que podamos identificarnos nosotros mismos. Primero, era un hombre que vivía en la ciudad de las palmeras. Jericó era llamado la ciudad de las palmeras. Era una ciudad que estaba de paso a Jerusalén y estaba en las afueras de Jerusalén. Por tanto, digamos que era una ciudad de mucho descanso, donde las personas se iban digamos que a vivir y a estar tranquilos. Pongamos que era como Mérida, ¿no? Que se van las personas a vivir, a estar tranquilos, donde no hay robos, delincuencia, y las personas ricas iban ahí a pasar el resto de su vida. Zaqueo se había ido a ese lugar quizás porque, como vemos, era el jefe de los publicanos y rico. Entonces eso quiere decir, al ser jefe de los publicanos, era una persona muy repudiada. Estuve estudiando y vi que estos publicanos eran más odiados incluso que los romanos. El imperio romano había ido a conquistar a Israel, pero los publicanos eran traidores porque habían traicionado a sus compatriotas al aliarse con el imperio romano y cobrarles los impuestos. Bueno, este hombre no solamente era publicano, sino que era el jefe de los publicanos. O sea que era doblemente más odiado que cualquier publicano normal. Y había amasado una fortuna robando y extorsionando a las personas, usando su cargo para crecer económicamente él.
Este hombre rico, Zaqueo, quizás en un momento llegó en su vida en que, a pesar de sus cosas que tenía en este mundo, a pesar de sus comodidades, a pesar de vivir en una de las mejores regiones como era Jericó, ya no hallaba el sentido a su vida. Ya no hallaba que las cosas materiales que tenía podía ser llena o podía llenar su vida y su alma. Quiero que vayas identificándote y vayas pensando si eso a ti también te ha pasado. Cómo cosas en este mundo, a veces preferimos cosas en este mundo a lo espiritual, a buscar de Dios, y no hace más que llenar de cierta forma el vacío, pero no completamente. Porque como les digo, si Dios no llena ese vacío, de nada sirven las cosas que pongamos, de nada sirven las cosas con las cosas que sustituyamos el vacío que tenemos. Y eso es lo que le pasaba a Zaqueo. Era una persona, como vemos, rica y con muchas comodidades en este mundo, mas no había llenado la necesidad de su alma. Este hombre había oído hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque recuerden que era el jefe de los publicanos. Y como vimos domingos atrás, Mateo era un publicano y Mateo estaba, digamos que, empleado por Zaqueo. O sea que Zaqueo era el jefe también de Mateo y había oído cómo Jesús había librado y había llamado a Mateo. Entonces seguramente a Zaqueo le llamó la atención. ¿Cómo alguien tan despreciado como yo puede ser llamado? ¿Cómo alguien como Mateo, que también hace lo mismo que yo, roba, hurta, extorsiona y pone impuestos malos a sus compatriotas, también es un traidor? ¿Cómo este Jesús, pudo haber llamado a alguien como Mateo? Además, la Biblia agrega que era pequeño de estatura, ¿no? Entonces, este hombre no solo tenía, digamos que el hándicap de sentirse traidor, de sentirse malo, de sentirse odiado por la gente, sino que aparte se sentía pequeño de estatura, como nada. Y esa es una de las cosas que pone el diablo para alejarnos de Dios. No solamente nuestro pasado, nuestros pecados, lo que hemos hecho, también nuestros complejos, cómo nos sentimos. Quizás tú te sientes o tienes algún defecto, pero tú tienes que saber que a Jesús no le importa nada de eso. Jesús primeramente vino a morir por tus pecados y también no le importa cómo seas, no le importa quién seas o de dónde viniste. Yo les cuento que también en la adolescencia, cuando yo empecé a buscar de Jesús, yo me sentía muy acomplejado porque era bajito de estatura. Ahora tengo una estatura media. Pero en aquel entonces yo tenía 12 años y medía 1,45. Y me sentía muy pequeño. Y me sentía muy menospreciado y me sentía muy mal. Y eso fue un obstáculo que tuve para hallar a Cristo. Parece mentira. Parece algo ridículo, ¿no? Pero es algo que a las personas sí le calan, sí le duele en el corazón a veces. Y es algo que el diablo usa para alejarte de Jesús. Pero quiero decirte que a Jesús eso no le importa y lo vamos a ver más adelante. A Jesús no le importó la estatura de Zaqueo, como tampoco le importó su pasado. A mí también mi pasado y lo que había hecho me importaba mucho a la hora de encontrar a Jesús. Y a lo mejor tú te sientes mal porque hiciste cosas y te sientes perdido. Pero a Jesús vamos a ver que eso no le importaba. Vamos a seguir leyendo en Lucas 19:4. Dice así: y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Zaqueo no solamente oyó hablar de Jesús por Mateo, por su empleado, sino que inmediatamente corrió a ver quién era ese hombre. No solamente se quedó en una actitud quizá pasiva al oír de un hombre que podía hacerle salvo. No se quedó cruzado de brazos, no se quedó cómodo con las cosas que había almacenado en este mundo, sino que corrió y subió a un árbol. Y a veces nosotros nos preguntamos, a ver, ¿por qué no he conocido a Jesús? ¿Por qué si llevo tanto tiempo yendo a la iglesia y esforzándome de cierta manera, todavía en mi corazón sigue estando ese vacío?
todavía en mi corazón sigue habiendo muchas cosas que me apartan de Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué si intento, no puedo dejar mis pecados? Porque no tienes la urgencia que tenía Zaqueo. Porque Zaqueo era consciente no solamente de sus pecados anteriores, sino que las personas se los recordaban diariamente. Fíjense que la Biblia dice que una gran multitud no dejaba ver a Zaqueo. Eso quiere decir que probablemente esas personas no querían que Zaqueo viese a Jesús, porque le decían, tú no eres digno, tú eres una persona rechazada, tú eres una persona mala, tú eres una persona que nos ha traicionado, eres una persona que se fue con el enemigo, que trabaja para el enemigo. Y la multitud no lo dejaba ver. No quería que Zaqueo, una persona injusta, viera a un justo como a Jesús. Y a veces el diablo usa esas cosas. Tú te sientes menospreciado, te sientes mal por las cosas que hiciste, porque tus pecados a tus ojos y también a los ojos de Dios son grandes. Y eso empieza a utilizar el diablo para que te alejes de Jesús. Y ese pecado es la multitud que te impide a ti ver a Jesús. Como a Zaqueo, esa multitud le estaba impidiendo ver a Jesús. A ti tus pecados también te impiden ver a Jesús. Y te sientes vacío y te sientes despreciado. Pero Zaqueo, ¿qué hizo? Corrió. Corrió urgentemente y se subió al árbol. No le importó lo que dijeran de él. No le importó que le dijeran traidor. No le importó que la multitud no le dejaba ver a Jesús. No le importó que su estatura era tan pequeña que ni siquiera de puntillas quizás podía ver a Jesús. Sino que dijo, ¿sabes qué? Aquí hay un árbol. Aquí hay un árbol. Déjame subirme con urgencia porque yo quiero ver a este hombre que es capaz de transformar vidas. Y eso es lo que viene a hacer Jesús. Transformar vidas. Y eso es lo que quiere hacer Jesús contigo. Transformar también tu vida. Pero si tú tienes la urgencia necesaria, vas a encontrarlo. Porque si te sientes mal que no lo has encontrado por mucho tiempo, es porque no has tenido todavía la urgencia. Porque no has visto que los medios están, que la palabra está, que Dios te está hablando, pero tienes que subirte al árbol con urgencia y ver a Jesús. Eso quiere decir estar más en su presencia. Donde Jesús te pueda ver, decirle, oye maestro, yo también quiero ser salvo. Como hiciste con Zaqueo, como hiciste con muchas personas, y en el caso de Zaqueo quizás él decía, como hiciste con Mateo, como tú lo llamaste, así quiero que me llames a mí. Este hombre tuvo una urgencia y uno de los principales problemas de la actual, digamos, iglesia y de la religión es la pasividad. Que nos quedamos sentados de brazos y pensamos que el venir a la iglesia es simplemente una tradición. Y es algo que hemos hablado anteriormente. Y no buscamos con fervor la presencia de Dios. Miren, es importante venir a la iglesia. Es importante venir a oír la palabra de Dios. Pero más importante es que tú estés en el secreto buscando de Dios. Porque si no la has encontrado es porque no has ido urgentemente a buscarle y a pedirle que Él te ayude, como lo hizo Zaqueo. Él se subió y no le importó nada. No le importó los obstáculos que tenía delante de sí, sino que fue a buscarle. No importó tampoco su pequeña estatura, no le importó quién él era físicamente, porque él sabía que ese Salvador, que ese Jesús tenía el poder para salvarlo. Vamos a seguir leyendo en Lucas 19, versículos del 5 al 6. Dice así, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Dios quiere que le busquemos como Zaqueo le buscó, con una urgencia. Hay veces que le damos importancia a muchísimas otras cosas en nuestro andar diario, ¿verdad? Está bien que le demos importancia al trabajo, a las relaciones, a nuestra familia, por supuesto. Pero el problema es cuando no le das la misma importancia a buscar de Dios. Si a ti te dijeran que mañana vas a morir, por supuesto, arreglas las cosas que hay en tu vida y arreglas tu familia, lo que hiciste mal y empiezas a pedir perdón quizás por las cosas que hiciste, ¿verdad? De esa misma manera Dios quiere que lo busques a Él, porque tu alma está en juego, porque si es una urgencia,
Porque tienes y debes y Dios quiere que alcances la vida eterna. Y no hay más nada en este mundo más importante que tu alma y que la vida eterna y que alcanzar a Jesús. Porque nada te va a satisfacer. A Zaqueo nada lo satisfizo hasta que pudo encontrar a Jesús. Y miren, quizás nosotros no tenemos la riqueza que tenía Zaqueo, para nada. Ese tipo era multimillonario quizás por las cosas que había hecho. No vivimos en un lugar que digas así, wow, qué increíble, ¿verdad? Él vivía en Jericó, la ciudad de las palmeras, un lugar de descanso. No teníamos todas las comodidades que él tenía. Tampoco teníamos tenemos el poder que tenía Zaqueo, de ser jefe de los publicanos, estar por encima de muchas personas. Pero sí tenemos la misma necesidad que tenía Zaqueo, que es la necesidad de llenar ese vacío, que es la necesidad de Jesús en nuestras vidas. Eso que estás sintiendo y que llevas sintiendo y lo que te ha estado tocando Dios en tu corazón es precisamente esa necesidad y el Espíritu tratando de buscar y ir a morar contigo. Pero si eres pasivo y si no corres como lo hizo Zaqueo, ¿de qué manera Jesús te va a poder ver? Y yo sé que es quizás complicado y tú dices, pero bueno, es que yo tengo tantas cosas que hacer. Miren, no hay nada tan importante como esto, como buscar la presencia de Dios. No hay nada más importante que sentirte salvo. No hay nada más importante que sentirte bien y ser amigo del Dios único. Y por mucho que quieras buscar comodidades y que quieras llegar más alto, quizás nunca llegues a ser como Zaqueo, con ese poder económico y ese poder de este mundo terrenal. Y él ni siquiera con esas cosas pudo llenar el vacío. ¿Qué crees tú que lo vas a hacer? No lo vas a poder hacer. Porque él vio su necesidad y corrió. Y dice aquí la Biblia que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Y él descendió a prisa y le recibió gozoso. O sea que Jesús lo vio. Jesús vio su humildad. Jesús vio su deseo de buscarle. Jesús vio su urgencia por salvar su alma. Y Jesús le respondió. Y no solamente le respondió, le llamó por su nombre, Zaqueo. Y eso es lo que va a hacer Dios contigo si tú le buscas urgentemente. Si tú te haces notar, si tú todos los días estás insistiéndole, Dios, ayúdame, Dios, sálvame, Dios, quiero más de ti, te necesito. Él va a ver tu urgencia y va a ver tu corazón humillado a Él y va a responder y te va a llamar por tu nombre porque Él te conoce. Y por eso les decía que a Él no le importa quién seas o de dónde hayas venido o cómo seas. Eso es insignificante para Él, porque Él murió por ti y porque Él tiene deseo de estar contigo, porque Él te ama. Y de la misma manera amaba a Zaqueo, lo vio y le dijo, quiero posar contigo. Y eso me imagino que a Zaqueo le dio un gozo tremendo y aquí lo dice la Biblia, bajó rápido, gozoso, porque aquel hombre le había llamado por su nombre, siendo él un tipo despreciable, un traidor. Aquel hombre le había llamado por su nombre y le dijo que iba a posar contigo. Quiero posar contigo. En aquel entonces eso era un símbolo de mucho respeto. Cuando ibas a la casa de alguien es porque querías convivir con él, porque querías compartir con él y porque le respetabas y porque querías pasar un rato agradable con él. Entonces, para Zaqueo eso significó todo. Este hombre justo, este hombre que ha estado haciendo milagros, quiere también estar en mi casa. Y a ti a lo mejor te parece difícil que alguien tan justo y tan amoroso como Jesús, como Dios, quiera posar contigo en tu corazón. Pero yo creo que Él quiere hacerlo, solo que tú tienes que abrirle la puerta, solo que tú tienes que correr urgentemente como lo hizo Zaqueo. Y Jesús no se quedó aquí, Jesús le dijo, rápido, ven, baja, porque Jesús quería que Zaqueo no terminara con esa sensación, con ese deseo de urgencia. Desciende rápidamente. El desciende quiere decir también que se humillara, que siguiera humillándose ante Él y ante su presencia. Y algo que nos es un gran obstáculo a la hora de buscar de Dios es precisamente la humildad o la falta de humildad. El que no nos humillamos ante Dios.
el que creemos que nos lo ganamos todo. Y recuerdo una historia que pasó en mi vida hace mucho tiempo. Una persona que en aquel entonces yo tenía 16 años, acababa prácticamente de convertirme y era una persona mucho mayor que yo, que llevaba mucho más tiempo en la iglesia y que quería, ahora lo entiendo, quería engrandecerse en ese momento y vino a hablar conmigo y me dijo, mira, yo creo que esto está mal, yo creo que esto está mal, yo creo que esto está mal. Y yo como joven al fin dije, ok, está bien. Y acabado de convertir, yo quería ser humilde. Mira, no quiero que hagas esto así, no quiero que hagas esto así. Bueno, esa persona también me decía, y uno de sus argumentos era que él llevaba muchísimos años en la iglesia y que yo soy mayor que tú. Ahora entiendo que no lo hizo de una manera muy amorosa. Me quiso dar instrucciones, pero no de una manera amorosa. Quiso engrandecerse. Esa persona lamentablemente hoy no está con nosotros, hoy no es cristiana. Precisamente porque no entendió que este camino es de humildad. Y Dios busca en nosotros un corazón humilde desde el principio de este camino. Cuando empezamos a buscarle, Él quiere ver que tú tienes ese corazón humilde para buscarle. Él necesita ver un verdadero arrepentimiento. Y por eso Jesús le dijo, desciende, Zaqueo, ven rápidamente, bájate de ahí y ven a mis pies. Así Dios quiere que seas también. No que te engrandezcas y digas, pero yo soy tal persona que estuve hace tiempo aquí, sino que vayas a Él como si no supieras nada, que te humilles, porque ¿de qué te sirve haber estado tanto tiempo aquí si todavía Cristo no es el Rey de tu vida? Entonces, también Zaqueo entendió eso. Zaqueo entendió que necesitaba humillarse ante ese Jesús y se humilló y descendió y fue rápidamente y gozoso porque ese Jesús quería habitar con él. También algo que me llamó muchísimo la atención fue la historia de Mateo, para que veamos un ejemplo de humildad y cómo Mateo le siguió inmediatamente. Y dice así, en Marcos capítulo 2, versículos del 15 al 17. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y esa es la misión que tenía Jesús en esta tierra. Y por eso Él llamó a Mateo y por eso Él llamó a Zaqueo. Porque Él vino por pecadores, por personas perdidas. Él vino a salvar a aquel que se había perdido, como Zaqueo y como Mateo, y también como tú. Eso es lo que quiere Jesús. No vino a llamar a justos que ya no necesitaran ser salvos. Pero tampoco vino a llamar a aquellos que se creen mucha cosa. Tampoco vino a llamar a aquellos que no son humildes para buscarle. Porque ese es un mal de la sociedad y por eso Él le decía esto a los fariseos, porque Él conocía el corazón humano. Cuando llegas a una posición quizás de poder, como estaban los fariseos, ya te crees que eres la gran cosa. Te crees que estás por encima incluso de Dios, que tú no necesitas salvación. Y los fariseos eso creían, que ellos no necesitaban ya a nadie que les salvara. Mira cómo está con pecadores y con publicanos, cómo está con rameras, cómo puede comer con esta gente. Nosotros no hacemos esto, nuestras tradiciones no nos permiten esto porque nosotros somos súper puros. ¿Cómo puede llamarse puro, Jesús? ¿Cómo se puede llamar puro si está comiendo con publicanos como Mateo, que es un traidor? Porque Jesús vino a amar a las personas, porque Jesús vino a sanar, porque Él es el verdadero doctor perfecto para nuestras almas. Y Jesús les demuestra que Él vino por aquellos que debían y querían humillarse también.
No por aquel que se enalteciera y creía que era súper justo, porque ese no necesita, en su opinión, ser salvo. Entonces, un paso tremendo para hallar la salvación, si tú estás perdido, es ser humilde. Ser humilde y reconocer que no sabes nada y que Dios lo es todo y tiene que ser el todo en tu vida, que Él es el que puede llenar tu vacío. Zaqueo fue capaz de reconocerlo. Zaqueo fue capaz de correr con urgencia. A Zaqueo no le importó nada. Y hay dos personas que han corrido en la Biblia, digamos que rápidamente a Jesús a buscar su presencia. Uno es el endemoniado gadareno, el otro es Zaqueo. Algo peculiar con estas dos personas es que los dos fueron salvos ese mismo día. Dios no lo dejó para otro momento. Eso nos deja claro que si tú humildemente vas a buscarle con urgencia, que si tú humildemente de todo corazón reconoces tu pecado y vas a buscarle con urgencia, Él te puede hacer salvo en ese momento, porque Jesús no deja las cosas para después. Jesús no hace las cosas a medias tintas. Él dice que Él va a completar la obra que comenzó en nosotros, pero nosotros tenemos que dar el primer paso. Nosotros tenemos que correr con urgencia ante ese Dios que puede sanarte como sanó a Mateo y como sanó a Zaqueo. Ese tiene que ser el camino, un camino de humildad y un camino no de pasividad, sino de urgencia por tu alma. La Biblia muchas veces nos habla de cómo tenemos que velar y orar y tenemos que estar en la presencia de Dios y buscar urgentemente cuidar nuestras almas cada día que estemos en esta tierra. Y no lo hace como una simple advertencia, sino para que nosotros no durmamos, para que no creamos que este mundo lo es todo, porque recuerden que va a llegar un día donde vamos a tener que estar en la presencia de Dios y rendir cuentas. Y si hiciste algo bueno y si le buscaste con urgencia y si viste ese vacío y si lo llenaste con Jesús, con su palabra, con su salvación, entonces vas a estar bien delante de Él. Pero si por lo contrario fuiste pasivo, si por lo contrario no lo buscaste con urgencia, pues vas a estar mal delante de su presencia. Y eso es lo que queremos evitar. Jesús aquí en este pasaje de Mateo también nos deja claro que Él vino por los enfermos. Él no vino por aquel que se cree ya salvo. Porque aquel que se cree salvo y no ha sido salvo, ya está condenado porque piensa que por sus propias obras va a ser salvo. Por eso a veces es más fácil que una persona como Zaqueo, que era un perdido, era un tipo odiado, sea salvo. Porque él reconoce que sus actitudes en el pasado estuvieron mal, que sus actitudes fueron horribles y no hay ni una pizca de justicia en su vida. Es más fácil que personas así a veces se conviertan a que personas que se creen justas, que se creen que tienen todo, que se creen que por su religión o por sus tradiciones o por sus cosas ya son salvos. Es más difícil que una persona así se salve y lo vemos claro en la Biblia, como los fariseos, teniendo tanta Biblia, teniendo tanta letra, tanto conocimiento, no pudieron ver a aquel que estaba delante suyo, que era Jesús, que era el Mesías. A pesar de que conocían las tradiciones, que conocían de dónde iba a salir el Mesías, a pesar de que conocían todas esas cosas, no pudieron ver que Jesús era el verdadero Salvador. Pero personas como Zaqueo, que eran traidores y malos, pudieron reconocer a Jesús porque no tenían nada que perder. Por eso yo te digo, si tú crees que eres justo por tus propias obras, empieza a ser más como Zaqueo. Empieza a decir, ok, yo no sé nada. Dios, dame tú lo que tú quieras darme. Venga a llenarme tú, no yo mismo con mi propio conocimiento. Y eso es algo que a mí en mi día me sirvió mucho, porque yo, al igual que muchos de jóvenes, crecimos en el cristianismo. Mis padres eran cristianos y buscaban de Dios y me enseñaron lo bueno. Entonces yo creía que por mi conocimiento y porque sabía cómo conocer a Jesús y sabía cómo ir a Jesús, ya yo era salvo. Y eso me fue un obstáculo muy grande, porque Dios quiere corazones humildes, porque a Dios no quiere que tú le enseñes todo el conocimiento que sabes de la Biblia.
Dios quiere que tú te rindas a Él, como lo hizo Zaqueo, y que bajes con urgencia a buscarle. Bueno, continuando con Zaqueo, Jesús, además de decirle que desciende de ese árbol, le ofreció su amistad. Le dijo, quiero morar contigo en tu casa. Ese es el plan que tiene Jesús con cada uno de nosotros. La Biblia dice que aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él. Eso es lo que quiere Dios con cada uno de nosotros. Ofrecerte su amistad. Como a Zaqueo se lo ofreció. No importa dónde estés ni lo que hayas hecho. Dios quiere ofrecerte hoy su amistad. Dios quiere morar contigo. Y eso le dio mucho gozo a Zaqueo. Y fue rápido y descendió y fue a su casa y armó todo, me imagino. Así Dios quiere que tú corras urgentemente. Que si Dios te está tocando a tu puerta, tú no seas pasivo, búscalo. Y dile, sí Señor, aquí estoy, te abro mi corazón. Quiero que mores conmigo. Porque eso es un privilegio, eso no es algo que digamos que es un regalo tan barato. Eso es algo que costó sangre. Jesús te lo está diciendo, pero porque Él puede, porque Él quiere sanarte y porque Él quiere ser tu amigo. Es tremendo privilegio que Dios te invite a estar con Él y que Dios quiera entrar contigo, que Dios te llame como llamó a Zaqueo por su nombre, que Dios quiera cenar contigo, que Dios quiera hacer en tu casa, en tu corazón, su morada. Eso es un privilegio. Y yo creo que Jesús lo quiere hacer también contigo como lo hizo con Zaqueo. Fíjense que había muchas personas en ese camino. Decía que había una gran multitud siguiendo a Jesús, ¿verdad? Pero sin embargo, Jesús solo quiso morar con Zaqueo. Solo fue a la casa de Zaqueo, no se lo propuso a nadie más. A nadie más le dijo, Zaqueo, baja de ahí, que quiero morar hoy contigo en tu casa. Porque Zaqueo sí tuvo una sensación y un deseo y una pasión por Jesús. Por buscar y ver a aquel hombre que era salvador de muchos. Así Dios quiere que tú no seas como los demás. No quiere que tú seas como los del camino que se quedan pensando, ay, qué lindo, mira, está pasando un hombre muy famoso. Ay, qué lindo, me están hablando hoy de la palabra. Qué lindo, y fui a la iglesia y hablaron de Zaqueo. Qué lindo, ¿no? No quiere que te quedes simplemente en el camino. Él quiere que tú reacciones como reaccionó Zaqueo. Y entonces Él va a morar contigo. Porque Jesús pudo verlo porque Él se subió al árbol. Porque Él tuvo esa urgencia, porque Él sí quiso con pasión buscar de Jesús. Y las demás personas simplemente veían una figura famosa y lo alababan, pero de lejitos. Yo no quiero quizás comprometerme con Dios, decían. Yo ahora mismo estoy bien. Yo conozco todas las escrituras. ¿Para qué necesito que este hombre esté conmigo? ¿Para qué necesito ser discípulo de Jesús? Pero Zaqueo sí entendió que él tenía una necesidad y lo buscó. Y no le importó nada. Y Jesús quiso morar con él por esa necesidad de Zaqueo. No por nada más. Entonces no te quedes en el camino así de, ay, ya yo fui. ¿Vieron cómo estuvo la alabanza hoy? ¿Vieron cómo estuvo la predicación? Qué lindo, ¿no? Bueno, no solamente te quedes con lo lindo que estuvo, sino que Jesús hable a tu corazón, ábrele tu corazón a Jesús y búscale con urgencia. Vamos a seguir leyendo en el capítulo 19, versículo 7. Una vez que Jesús quiere morar con Zaqueo y va a su casa, dice la Biblia que pasó esto. Dice, al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. O sea, murmuraban de Jesús a sus espaldas. Calumniaban de aquel que había querido morar con un pecador, con un hombre tan odiado como Zaqueo. Jesús sufría constantemente ataques y calumnias, eso no era algo nuevo. Jesús quería hacer el bien y vino a esta tierra a hacernos salvos a todos, a morir por nosotros. Aún así las personas lo calumniaban cuando comía con pecadores. ¿Cómo puede ser que un hombre así? ¿Cómo puede ser que coma con un pecador así? ¿Cómo puede ser que coma con
con un traidor así? De esa misma manera, a Jesús no le importa lo que tú seas. No le importa inclusive haber sufrido por ti. Él sufrió por ti. No le importaron esas calumnias con Zaqueo, no le importaron esas murmuraciones. Él simplemente quería comer con aquel hombre porque dio su corazón y porque le amaba. Asimismo Jesús te ama a ti. Jesús te ama y no le importa todo lo que sufrió. Pero quiero decirte que a ti sí debe importarte lo que Jesús hizo por ti. Ese tiene que ser tu principal urgencia, el buscar de aquel hombre que estuvo dispuesto a morir por ti y que no le importaron calumnias ni sufrimientos humanos, sino que vino a rescatarte y quiere rescatarte. Eso fue algo que conmovió a Zaqueo, y Zaqueo en ese momento quizás se sintió y vio la carga de sus pecados y todo lo que había hecho, y vio que aquel hombre justo estaba recibiendo calumnias y murmuraciones por causa de él, por lo que él era y lo que había hecho. Y Zaqueo seguramente en ese momento se sintió confrontado. Se sintió mal porque sus pecados le pesaban y que aquel hombre tan justo estuviera con él. ¡Qué gran privilegio! Entonces dice la Biblia en Lucas capítulo 19, 8, para que veamos la actitud que tuvo este hombre, Zaqueo, al ser consciente de sus pecados. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, Zaqueo no solamente se quedó ahí sintiéndose mal por sí mismo, ¿no? Él vio que estaban calumniando a Jesús, murmurando de Jesús porque estaba comiendo con él. Pero no solamente dijo, bueno, está bien, sino que se sintió mal por sus pecados. Se arrepintió de aquello que había hecho porque por su causa estaban calumniando a Jesús y estaban murmurando de un justo. Se sintió mal porque aquella persona tan justa estaba comiendo con él, lo cual era un privilegio, y le había llamado amigo, y le había llamado por su nombre. Entonces Zaqueo tomó una acción urgente y dio frutos de arrepentimiento. No solamente se quedó sintiéndose mal por sí mismo, dijo, bueno, ya me siento mal, yo he hecho tantas malas cosas, sino que al momento reconoce a Jesús como Señor y le dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. O sea que le llama Señor. Él se paró y le reconoció como Señor. Tú ahora vas a ser lo principal en mi vida. Imagínense qué gran cambio. Una persona que era jefe de publicanos, que estaba por encima de muchos, que tenía mucho poder al parecer, terrenal, llamar Señor a un carpintero de Nazaret. Pero porque él reconoció que ese era el verdadero Señor, que ese era el verdadero Dios, que ese hombre capaz de transformar vidas y que ya estaba transformando la suya, era digno de alabar, era digno de glorificar y era digno de seguir. Ese Jesús. Y lo llama de inmediato Señor. Ahora tienes que preguntarte, ¿tú has llamado ya Señor a Jesús? Y no es simplemente el hecho de decir, Señor, tú eres mi Señor. No, es el hecho de entregarle tu corazón. De decirle, aquí está mi vida. Porque llamar Señor en aquella época era algo muy que se tenía para los reyes quizás, para los amos. Era algo de mucha estima llamar Señor a una persona. Por tanto, Él lo reconoce como Señor. Se para y le dice, Señor, y aquí yo voy a dar todo lo que tengo. Voy a dar la mitad de lo que tengo. Y aun si a alguien es defraudado, lo voy a dar cuadruplicado. Pero ¿tú has reconocido ya a Jesús como Señor en tu vida? Eso es lo que tienes que preguntarte. Porque miren la actitud de este hombre. Se sintió mal por sus pecados, entendió que aquello no era normal, lo que estaba pasando, y reconoce a Jesús como Señor y Salvador. Y parece insignificante, pero eso va a ser uno de los grandes pasos que vas a dar en tu vida, si no el paso más importante que vas a dar en tu vida. El reconocer a Jesús como el Rey y Salvador y lo primero en tu vida. Eso es lo que tienes que hacer. No quedarte pasivo, sentado, esperando. Porque, como les decía, Zaqueo fue salvo ese mismo día por su necesidad de buscar de Dios. Pon en primer lugar a Jesús, pon en primer lugar a Dios y no a tus propias cosas, no a tus negocios en esta tierra, no a tus cosas materiales.
A Zaqueo no le importó todo lo que tenía ni la posición que tenía, sino que le entregó todo a Jesús. ¿Sabes qué? Todo lo mío es tuyo, tú eres mi Señor de ahora en adelante. Además de esto, Zaqueo tuvo un gran fruto y es uno de los grandes ejemplos de restitución que se ve en la Biblia. O sea que Zaqueo no simplemente llamó Señor por llamar Señor, o sea, no simplemente le entregó de palabras su vida a Jesús, sino que también de inmediato tuvo frutos, tuvo una verdadera restitución, porque dice, aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. En aquel entonces la ley romana, en caso de que se le comprobara a una persona que había robado o había hecho algo mal, le pedía simplemente que restaurara todo lo que había robado. Y la ley judía en aquel entonces también pedía añadir una quinta parte de lo que había robado. O sea, robabas algo y tenías que dar una quinta parte más de lo que habías robado. Sin embargo, Zaqueo dice, no simplemente eso. Voy a dar todo cuadruplicado y la mitad de mis bienes la voy a repartir con los pobres. Y aquí hay un corazón verdaderamente arrepentido. A una persona que no le importó dejar todos los bienes materiales que tenía por Jesús. Se fue más allá de las reglas o las leyes que había en ese momento. No quiso ir con la mínima, dando lo poco que tenía o poco de lo que tenía, sino que dio más de lo que se necesitaba dar. Ofreció su vida, sus bienes y restituyó también, porque eso es una señal de que alguien está verdaderamente arrepentido. No andas con que, ay, no, pero eso ya fue hace muchos años. Eso que hice ya fue hace muchos años. Esa vez que robé, ¿qué importa? Sino que buscan agradar a Dios por encima de todas las cosas. No solamente dicen de palabras, Señor, ya yo soy tuyo. Señor, te entrego mi vida. Sino que dan frutos dignos de arrepentimiento, como lo hizo Zaqueo. Este hombre dio 4 veces lo que había robado, porque él entendió que Jesús ya le había dado lo más importante. Y por eso Jesús, vamos a leer en el capítulo 19, versículos 9 al 10. Jesús dice así, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús le entregó su salvación, la salvación que solo Él puede dar de inmediato, porque vio que realmente había un arrepentimiento, porque vio que realmente había una entrega de parte de Zaqueo a Él, porque vio que había una fe de Zaqueo al decir, ¿sabes qué? Ya no me importa nada, ya no me importa nada de este mundo, solamente me importas tú, Jesús. Lo que almacené, ¿de qué me sirvió si estoy triste? ¿De qué me sirve vivir en una casa lujosa si no tengo ese descanso para mi alma? Y cuando él alcanzó ese descanso, cuando vio lo que Jesús quería hacer con él, ya no le importó lo material, se rindió directamente a él. Por tanto, eso es lo que Jesús quiere, que si tú has estado persiguiendo la salvación y has querido de muchas maneras alcanzarla, pero quiere que entiendas que si no le has entregado tu vida y si ya no te importan tanto las cosas materiales y las cosas que has acumulado en este mundo, si te siguen importando esas cosas, por supuesto que no las has alcanzado. Él quiere que tú entiendas que tienes que rendirte completamente a Él, como lo hizo Zaqueo. Hoy, puede ser hoy. La Biblia dice que no digamos, todavía tenemos tiempo, estoy parafraseando, porque tu corazón se va a poner duro como piedra. Hoy todavía tengo tiempo, quizás mañana busque de Dios. ¿Qué tal si mañana ya no estás aquí? Todavía tengo tiempo porque estoy joven. El tiempo pasa y pasan muchísimas cosas en esta vida y se nos van las oportunidades. Y déjame decirte que cuando tu corazón se pone duro, sigues buscando de Dios, pero no le encuentras, o quieres buscar de Dios a tu manera, pero no lo encuentras porque no es a tu manera.
Y pasan las oportunidades no porque a Dios, o no porque Dios te cierre la puerta, sino porque tú mismo te la estás cerrando. Porque no has sido humilde y no has querido buscar con urgencia a Dios. Pero sin embargo, Jesús, en su amor por nosotros, dice aquí en la palabra que Él vino por los perdidos, que Él vino también por ti, que Él vino por Zaqueo. Y por eso le dice, en esta hora ha llegado la salvación para esta casa. Porque a Jesús le importa cada detalle de tu vida. Fíjense que no solamente dice, ha llegado la salvación para Zaqueo, llegó la salvación para Zaqueo, sí, pero también para su casa. Porque cuando empezamos a buscar de Dios y cuando somos salvos y Jesús vive en nosotros, empezamos a hacer luz para otros. Y porque a Jesús no simplemente le importas tú, le importa tu casa, le importa tu familia, porque Él quiere hacer también salva a tu familia. Pero tú tienes que dar el paso adelante. Tú tienes que decirle, Jesús, te necesito con urgencia. Y Él va a darte esa salvación y también a tu casa. Y yo creo en Jesús. Y yo creo en lo que Jesús quiere hacer en tu vida. Y yo creo que Jesús puede hacer salvo a aquellos que están perdidos. Porque Zaqueo era una persona súper perdida y nos queda como ejemplo precisamente porque era una persona odiada, traidora, mala, ladrón. Y sin embargo Jesús vio por él. Jesús le salvó. Entonces, no es tanto las cosas que hayas hecho. Es como tengas la actitud para buscar de Dios. Si ya hiciste cosas malas, si ya pecaste, ok, ve a pedirle perdón a Dios, ve a arrepentirte y ve a dar frutos dignos de arrepentimiento. Porque el arrepentimiento no son simplemente palabras, no es simplemente hablar y ya, es acción y cambio de vida, cambio de mentalidad. Ya yo no me sirvo a mí mismo, ya sirvo a Dios. No sirvo a mis propios deseos, sino que sirvo al Señor de señores, al Rey de reyes, a ese único que vino a darnos vida, que es Jesús. Ese debe ser el cambio que hay en ti. Y Jesús, como Él le dijo a Mateo, hoy viene la salvación a esta casa, hoy te puede dar la salvación. Hoy Él puede cambiarte si tú vas rendido a Él de una manera correcta. Zaqueo hoy está en el cielo. Zaqueo entregó su vida a Jesús y hoy está en el cielo, está disfrutando de las cosas eternas, porque no le importó tanto lo material, no le importó lo que dejaba atrás por seguir a Jesús. A ti no te debe importar tanto lo material, ni lo de este mundo. A ti te debe importar la vida eterna, la salvación de tu alma. Hoy Él está disfrutando de las cosas preciosas que Jesús tiene preparado para nosotros. Porque Él entregó su vida, porque se rindió de verdad a Él. Él quiere que tú hoy te rindas a Él. Él quiere que hoy con urgencia tú le busques. Y hoy mismo Él puede hacerte salvo. Hoy mismo Él puede llevar tu carga. Hay una cosa que quiero que entiendas. Tú no puedes llevar tu carga por ti mismo. Como les decía al principio de esta predicación, en vano trabajan los trabajadores si Jesús no edifica la casa. Si Jesús no es el que hace la obra, en vano estás trabajando. En vano estás haciendo las cosas, en vano te estás esforzando por tus buenas obras. Si Jesús no es el que ha edificado su casa en ti, si Jesús no es el que mora contigo, si Jesús no es tu amigo, en vano estás trabajando. Deja que Él lleve esa carga. Dale tu carga a Él y Él va a llevarla. Él dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, porque Él nos ayuda a llevarla. Porque ya no somos más nosotros, va a ser Jesús con nosotros. Y no hay nada más precioso que vivir al lado de Jesús y que Él comparta tu carga. Y que a pesar de las dificultades y cuando pasemos por problemas en este mundo, Jesús esté con nosotros. Y podamos acudir a ese Dios tan amoroso. Y tengamos también esa esperanza de vida eterna, que es Jesús. Para terminar, vamos a leer en Lucas 18, versículos del 26 al 27. Porque quizás esta salvación y esta manera de ver las cosas a ti te parezca tan imposible, tan difícil de ver, ¿no?
Bueno, déjenme decirle que cuando Jesús pasó por una situación donde sus discípulos le dijeron lo que dice aquí la palabra, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Porque hay tantos requisitos, tantas normas, tantas cosas que hay que hacer. Y Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, lo que es imposible para ti, es posible para Dios. Lo que para ti es imposible, alcanzar esa salvación, porque lo has estado intentando, si tú te crees tan perdido como para no ser alcanzado, si crees que tus pecados te están hundiendo y que no hay salvación ya, para Dios sí es posible. Y Dios nos dejó este caso tan tremendo como el de Zaqueo para demostrar que aún el perdido más perdido podía ser salvo, que aún tú que te sientes en lo último de la tierra y enterrado, y ya que para ti no hay salvación y que hiciste las cosas mal, pues déjame decirte que sí hay salvación porque para ti es imposible, pero para Dios no. Jesús pagó un precio enorme por cada uno de nosotros. Y Jesús puede cambiar también tu vida. Jesús quiere cambiar tu vida. Entonces para Dios no hay nada imposible. Lo que hayas hecho, si te sientes mal por tus pecados, está bien, pero ve a Jesús porque Él puede salvarte. No importa lo perdido que estés, Dios puede rescatarte. No importa lo que hayas hecho, porque Dios quiere sanarte. Que por muy perdido que estemos, Cristo puede rescatarnos todavía. Todavía hay esperanza porque dice su palabra que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? La vida es la esperanza. Él es nuestra esperanza y Él es la esperanza de vida eterna. Él es quien quiere cambiarnos y nos puede cambiar. Y es necesario que con urgencia busquemos las cosas espirituales, que ya no le demos tantas vueltas, que ya no seamos pasivos, que rindamos nuestro corazón como lo hizo Zaqueo. Vamos, para terminar, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, porque Él ha estado insistiendo en nuestros corazones y por su gracia y por lo que Él hizo por nosotros y porque Él nos quiere ver y nos quiere llamar por nuestro nombre. Padre amado, gracias Jesús por esta palabra, Señor. Señor, gracias por perseguirnos con tanta urgencia, Señor. Te pedimos que esa sea también nuestra actitud, Señor. El buscarte como te buscó Zaqueo, Señor. Que no nos importen los obstáculos, Jesús. Que solo nos importes tú, Señor. Padre, tú solamente puedes llenar el alma hambrienta, Padre. Tú puedes solamente saciar nuestra alma, Señor. Nada más en este mundo. Padre, te pedimos que tú vengas a saciar todos estos corazones que están deseosos de ti, Señor. Y que aquel que no te ha deseado, Padre, que lo empiece a hacer, Señor Jesús. Pon esa sensación de pasión y de urgencia por ti, Jesús. Por favor, Señor, derrama de tu espíritu hoy, Jesús. Que nos vayamos a nuestra casa pensando en ti, Señor. Que vayamos con un espíritu de meditación, Señor. Y que sintamos esa urgencia por buscarte y por encontrarte, Señor. Gracias por estar a la puerta, Señor. Gracias por tocar a nuestra puerta, Señor. Gracias porque no somos merecedores y aún así eso a ti no te importó, Señor. Gracias por tu sacrificio, Padre amado. Ven a estar con nosotros, Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a darle la urgencia que merece y que necesitamos en nuestra vida. No vamos a ser ya más pasivos, vamos a buscar de Dios con todo nuestro corazón para que Él sea propicio con nosotros, para que Él también nos pueda ver a nosotros y venga a cenar con nosotros. Bueno, así hemos terminado. Vamos a irnos con esta meditación a nuestra casa. Nos vemos el domingo que viene, nos saludamos en el amor de Cristo y que Dios les bendiga.